En lo alto de un hotel lujoso, el destino de un hombre cambia al cruzarse con una niña de ojos que ven más allá. Su advertencia silenciosa impide una tragedia e inicia un viaje que mezcla misterio, pérdida y revelación. Cada dibujo de la niña revela fragmentos de un pasado borrado por mentiras. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, continuando. El sonido del helicóptero se alejaba mientras Mateo Velázquez cruzaba el vestíbulo del Hotel Presidencial de Monterrey. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, revelaban el agotamiento acumulado tras días de negociaciones. A sus 52 años, Mateo había convertido Grupo Velázquez en uno de los conglomerados empresariales más importantes de México, con inversiones que se extendían desde Tijuana hasta la península de Yucatán. La recepcionista le saludó con una sonrisa ensayada, mientras le entregaba la tarjeta magnética de la suite presidencial. El reloj marcaba las 11 de la noche. Monterrey dormía bajo un manto de luces artificiales que dibujaban el contorno del Cerro de la Silla, silueta emblemática que vigilaba la ciudad industrial. «Señor Velázquez, ¿desea que le subamos? ¿Algo a su habitación?», preguntó la joven. «No será necesario, gracias», respondió con voz ronca mientras aflojaba el nudo de su corbata italiana. El ascensor panorámico se elevó silenciosamente, revelando la ciudad que Mateo había contribuido a transformar. En los últimos 20 años, Monterrey había pasado de ser una simple ciudad industrial a convertirse en un referente tecnológico y financiero. Parte de esa transformación llevaba su firma. Al llegar al último piso, el empresario caminó por el pasillo alfombrado. Sus pasos, amortiguados por la gruesa tela roja, contrastaban con el silencio sepulcral del lugar. Solo los más adinerados podían permitirse hospedarse en aquella planta, famosa por su discreción y seguridad. Mateo se detuvo frente a la puerta de su suite. Estaba a punto de deslizar la tarjeta cuando una voz infantil le paralizó. «No, entre ahí, señor. Es peligroso». Se giró bruscamente. En la penumbra del pasillo, una niña de unos 10 años le observaba con intensidad. Su vestido desgastado y sus zapatos polvorientos desentonaban completamente con el lujo del hotel. Sus grandes ojos oscuros parecían demasiado viejos para su rostro infantil, como si hubieran contemplado más tiempo del que correspondía a su edad. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó Mateo desconcertado. «Este piso tiene acceso restringido». La niña ignoró la pregunta y señaló la puerta con un dedo pequeño y sucio. «Hay personas malas esperándolo. Quieren llevárselo». Mateo frunció el ceño. Estaba a punto de llamar a seguridad cuando un ruido ahogado proveniente del interior de la habitación le hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La mirada de la niña no mostraba mentira alguna, solo una certeza inquietante. Retrocedió instintivamente y observó con atención la puerta. La luz roja del sensor de seguridad parpadeaba irregularmente. Algo no estaba bien. «Vámonos», susurró la pequeña tirando de su manga con urgencia. «Conozco otro lugar». Sin entender por qué, Mateo decidió confiar en aquella extraña aparición. Juntos se dirigieron hacia la escalera de emergencia, evitando el ascensor. Mientras descendían apresuradamente, Mateo sacó su teléfono y llamó al jefe de seguridad del hotel. En el vestíbulo, el personal reaccionó con rapidez. En pocos minutos, agentes de seguridad privada se desplegaron por el edificio, mientras Mateo y la niña esperaban en una sala reservada. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, observándola con curiosidad. «Paloma», respondió ella, sosteniendo entre sus manos una taza de chocolate caliente que una camarera le había ofrecido. «Paloma Durán». «¿Cómo sabías lo que iba a pasar, Paloma?», la niña sorbió su chocolate con naturalidad, como si no estuvieran en medio de una situación extraordinaria. «Lo vi en mis sueños», respondió con sencillez. «Como veo otras cosas». El jefe de seguridad entró en la sala con expresión grave, interrumpiendo la conversación. «Señor Velázquez, tenía razón. Encontramos a 3 hombres en su suite.
Entraron manipulando el sistema de seguridad. La SIN, policía está en camino. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era la primera vez que enfrentaba amenazas, pero nunca habían llegado tan lejos. ¿Robaron algo? No, señor. Parece que no buscaban objetos de valor. Según las primeras impresiones, esperaban a alguien, a usted. La mirada de Mateo se dirigió instintivamente hacia Paloma, que seguía bebiendo su chocolate con inquietante tranquilidad. ¿Cómo era posible que esta niña supiera algo así? Tras horas de declaraciones y preguntas, la policía determinó que se trataba de un intento de secuestro profesionalmente planeado. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas y no existían imágenes de los perpetradores. Solo quedaba el testimonio de los guardias que los habían sorprendido y, por supuesto, la misteriosa advertencia de la niña. «No puedes volver a casa esta noche», le dijo Mateo a Paloma cuando los policías finalmente se marcharon. «Está demasiado peligroso». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa leve. «Por eso traje esto». De una pequeña mochila desgastada, sacó un cuaderno de dibujo y unos lápices de colores. Mateo contempló con asombro aquella previsión. ¿Realmente había planeado quedarse? Una suite en otro hotel fue rápidamente dispuesta. Mientras el empresario hacía llamadas y organizaba su seguridad, Paloma dibujaba concentradamente en un rincón. Sus pequeñas manos se movían con precisión sobre el papel, como guiadas por una fuerza invisible. Pasada la medianoche, cuando finalmente Mateo tuvo un momento de calma, se acercó a ver qué dibujaba la niña con tanto ahínco. Lo que vio le dejó sin aliento. En el papel había un retrato perfecto de Guillermo Altamirano, su antiguo socio y amigo de juventud. Un hombre al que no veía desde hacía más de 25 años. Un hombre cuyo rostro no aparecía en Internet ni en ninguna publicación reciente. Un hombre con quien había compartido sueños, proyectos y, finalmente, una dolorosa traición. ¿Dónde has visto a esta persona?», balbuceó Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Paloma levantó la mirada de su dibujo, sus ojos brillantes en la penumbra de la habitación. «Él viene en mis sueños. Dice cosas sobre usted. Cosas malas». Mateo se dejó caer en un sillón cercano, abrumado por el peso de un pasado que creía enterrado. La imagen de Guillermo, tan precisa en sus detalles, desde la cicatriz que cruzaba su ceja izquierda hasta la forma peculiar de su sonrisa, le transportó a otra época, una época en que eran dos jóvenes emprendedores con un futuro brillante por delante, antes de que la ambición y los celos lo destruyeran todo. «¿Qué más has soñado, Paloma?», preguntó con voz temblorosa. La niña cerró su cuaderno, con delicadeza, y lo abrazó contra su pecho, como si contuviera secretos demasiado valiosos. «Soñé con una mujer de cabello largo. Ella llora por usted todas las noches, aunque ya casi no recuerda su nombre». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿podría ser que Isabel? «Mañana tenemos que ir a un lugar», continuó Paloma con naturalidad. «Hay una casa con muchas flores donde vive mi abuela. Ella me está esperando y tiene cosas que contarle». Mateo asintió, incapaz de cuestionar aquella extraña autoridad que emanaba de la pequeña. Esa noche, mientras Paloma dormía plácidamente en la habitación contigua, él permaneció despierto, contemplando la ciudad desde la ventana. Las luces de Monterrey parpadeaban como estrellas caídas, testigos silenciosos de un pasado que regresaba para reclamar su lugar en el presente. La mañana llegó con una claridad implacable. Cuando Mateo despertó, encontró a Paloma dibujando nuevamente. Esta vez el papel mostraba con precisión fotográfica su oficina privada en la Torre Velázquez, un espacio al que solo accedían sus colaboradores más cercanos. Cada detalle estaba allí: el escritorio de caoba, la colección de relojes antiguos, incluso la fotografía enmarcada que guardaba en el cajón inferior, oculta de las miradas indiscretas. La fotografía de Isabel Morales, el amor que el tiempo y la distancia le habían arrebatado. Capítulo 2. Secretos del pasado.
El barrio de La Purísima, en las afueras de Monterrey, era un contraste absoluto con el mundo corporativo de Mateo Velázquez. Casas modestas de colores vivos, ropa tendida entre ventanas y el aroma de tortillas recién hechas componían un escenario que le resultaba tan ajeno como entrañable. Paloma dirigió el camino con la seguridad de quien recorre un territorio familiar. A pesar de la reticencia inicial de sus guardaespaldas, Mateo había insistido en utilizar solo un vehículo discreto para este viaje. Algo en su interior le decía que no debía llamar la atención. «Es aquí», anunció la niña, señalando una pequeña casa de fachada azul desgastada, rodeada por macetas con geranios y bugambilias que trepaban por las paredes como si quisieran sostener la estructura. Mateo descendió del vehículo con cierta aprensión. Su traje italiano y su reloj suizo parecían una provocación en aquel entorno humilde. Sin embargo, la curiosidad y una extraña sensación de familiaridad le empujaban hacia adelante. Una anciana de cabello blanco recogido en un moño impecable esperaba en el umbral, como si hubiera anticipado su llegada. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Paloma, observaron a Mateo con una mezcla de reconocimiento y cautela. «Doña Carmen», se presentó la mujer con una voz sorprendentemente firme para su edad. «La abuela de Paloma. Lo estábamos». «¿Qué esperando, señor Velázquez?» El empresario no pudo ocultar su sorpresa. «¿Cómo sabe quién soy?» La anciana sonrió levemente mientras hacía un gesto para que entraran. «En esta casa, las coincidencias no existen. Pase, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». El interior de la vivienda era modesto, pero impecablemente limpio. Fotografías antiguas adornaban las paredes, y un altar con veladoras e imágenes religiosas ocupaba un rincón de la sala. Paloma desapareció rápidamente hacia una habitación interior, dejando a los adultos solos. «Su nieta me salvó anoche», comenzó Mateo, aceptando una taza de café de olla que la anciana le ofrecía. «Sabía que había peligro en mi habitación. Es inexplicable». Doña Carmen asintió mientras tomaba asiento frente a él. «Paloma tiene el don. Lo tuvo desde que nació. Ve cosas que otros no pueden ver. A veces el futuro, a veces el pasado que permanece oculto». Mateo observó el café en sus manos, debatiéndose entre el escepticismo arraigado de su mundo corporativo y la evidencia innegable que había presenciado. «¿Por qué me dibujó a Guillermo Altamirano? ¿Cómo puede conocerlo?». La anciana suspiró profundamente antes de responder. «Hay historias que se niegan a permanecer enterradas, señor Velázquez. La suya es una de ellas». Sus ojos se fijaron directamente en los de Mateo. «¿Recuerda usted a Elena Morales?». El nombre golpeó a Mateo como una corriente eléctrica. Elena, la hermana menor de Isabel, su primer y único amor verdadero. «Por supuesto que la recuerdo», respondió con la garganta repentinamente seca. «Era la hermana de Isabel», completó la anciana. «Mi sobrina». Las piezas comenzaron a encajar lentamente en la mente de Mateo. El apellido Durán de Paloma no coincidía, pero el parentesco explicaría el asombroso parecido que había notado entre los ojos de la niña y los de Isabel. «Isabel y yo. Nos separamos hace muchos años», murmuró Mateo, sintiendo que cada palabra desenterraba un dolor largamente reprimido. «Yo me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca. Le escribí durante meses, pero ella dejó de responder. Pensé que había seguido adelante sin mí». Doña Carmen negó lentamente con la cabeza. «Las cartas nunca llegaron, señor Velázquez, ni las suyas a ella, ni las de ella a usted». El silencio que siguió a esa declaración pesaba como plomo. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras las implicaciones de aquellas palabras se asentaban en su conciencia. Alguien había interceptado su correspondencia, destruyendo deliberadamente la posibilidad de un futuro juntos. «¿Para quién?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Su amigo, el señor Altamirano», respondió la anciana. Trabajaba en la oficina de correos en aquella época, antes de convertirse en su socio. Tenía acceso a todo lo que entraba y salía del distrito. Mateo cerró los ojos,
recordando cómo había conocido a Guillermo precisamente durante ese periodo, cómo le había ofrecido trabajo en su incipiente empresa cuando regresó de Estados Unidos, cómo habían construido juntos el imperio que ahora poseía. Todo basado en una traición fundamental cuyas consecuencias apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Dónde está Isabel ahora?, preguntó con voz quebrada. La expresión de doña Carmen se ensombreció. En la residencia Santa María, en Chipinque. Ha estado allí los últimos 3 años. Su memoria se desvanece día a día, pero aún tiene momentos de claridad. Mateo dejó la taza sobre la mesa, sintiendo que sus manos temblaban demasiado para sostenerla. ¿Y Elena? La madre de Paloma. Elena nunca fue madre biológica de Paloma, explicó la anciana. La adoptó cuando la encontró abandonada en la puerta de la iglesia hace 10 años. Pero Elena desapareció hace 6 meses. Salió una mañana y nunca regresó. Un nuevo nudo se formó en la garganta de Mateo. La historia se complicaba, pero algo en su interior le decía que todo estaba conectado. El intento de secuestro, los dibujos premonitorios de Paloma, la traición de Guillermo, la desaparición de Elena. ¿Por qué ahora?, preguntó más para sí mismo que para doña Carmen. ¿Por qué después de tantos años? En ese momento, Paloma regresó a la sala con su cuaderno de dibujos. Sin decir palabra, lo abrió y mostró un nuevo boceto. Esta vez mostraba la imagen de un edificio antiguo que Mateo reconoció inmediatamente. La primera sede de Velázquez en Altamirano, una bodega industrial reconvertida donde habían comenzado su empresa hace casi 3 décadas. «Hay algo allí», dijo Paloma con su característica seguridad. «Algo que usted necesita encontrar». Mateo observó el dibujo, notando que Paloma había resaltado una sección específica del edificio, un área de almacenamiento que recordaba haber utilizado como archivo antes de que la empresa creciera lo suficiente para mudarse a instalaciones más modernas. «¿Has estado allí alguna vez, Paloma?», preguntó conociendo ya la respuesta. La niña negó con la cabeza. «Solo lo veo en mis sueños, como veo a la señora de cabello largo que llora por usted». Doña Carmen posó una mano sobre el hombro de su nieta adoptiva. Desde que Elena desapareció, los sueños de Paloma se han vuelto más intensos. Comenzó a dibujar su rostro, dijo dirigiéndose a Mateo. Luego a ese hombre, Altamirano, y finalmente a Isabel, como si algo los estuviera conectando a todos ustedes a través de esta niña. Mateo se levantó, sintiendo una urgencia repentina por actuar, por descubrir la verdad que había permanecido oculta durante tantos años. «Necesito ver a Isabel», declaró con firmeza, «y luego iremos a ese edificio». Doña Carmen asintió lentamente. Sabía que diría eso. Por eso preparé algunas cosas para Paloma. Se volvió hacia la niña. «Ve por tu mochila, mijita. El señor Velázquez te necesitará a su lado en este viaje». Mientras Paloma obedecía, la anciana se acercó a Mateo y habló en voz baja. «Isabel tiene buenos y malos días. Hay momentos en que no reconoce ni a su propia sombra, pero cuando habla de usted, sus ojos se iluminan como si el tiempo no hubiera pasado». El corazón de Mateo dio un vuelco doloroso. Isabel hablaba. ¿Sabe él? ¿Después de tantos años de silencio y separación? Nunca se casó, continuó doña Carmen, como si leyera sus pensamientos. Dedicó su vida a enseñar literatura en la universidad. Decía que si no podía vivir su propia historia de amor, al menos podría enseñar sobre las grandes historias de otros. La revelación golpeó a Mateo con la fuerza de una avalancha. Mientras él había construido un imperio, acumulando riquezas y poder, Isabel había permanecido fiel a un amor que creía perdido. La magnitud de lo que les habían robado era incalculable. El viaje hacia la residencia Santa María transcurrió en un silencio cargado de anticipación. Paloma dibujaba tranquilamente en el asiento trasero del vehículo, mientras Mateo intentaba poner en orden sus pensamientos y emociones. La residencia resultó ser un edificio elegante rodeado de jardines en las faldas del cerro de Chipinque, un lugar exclusivo donde las familias adineradas de Monterrey llevaban a sus mayores cuando requerían cuidados especializados. En la recepción,
la presencia de Mateo Velázquez causó el revuelo esperado. El director del centro acudió personalmente a recibirlo, deshecho en atenciones y explicaciones sobre los protocolos de visita. La señorita Morales suele pasar las mañanas en el jardín oriental, explicó el hombre, mientras los guiaba a través de pasillos inmaculados. Es uno de sus lugares favoritos. Tiene un estanque con carpas japonesas que parece tranquilizarla. Cuando finalmente llegaron al jardín, Mateo la vio. Sentada en un banco de piedra junto al estanque, Isabel Morales contemplaba el agua con expresión serena. Su cabello, antes negro como la noche, estaba ahora veteado de plata. Su figura, siempre esbelta, parecía más frágil, como si el tiempo hubiera tallado su silueta con especial delicadeza. Paloma se detuvo, observando la escena con intensidad. Sus pequeños dedos apretaron el cuaderno de dibujos contra su pecho mientras susurraba. Es ella, la mujer de mis sueños. Mateo sintió que el tiempo se detenía. 28 años habían pasado desde la última vez que contempló aquel rostro que una vez había sido el centro de su universo. 28 años de decisiones, éxitos y fracasos. 28 años construyendo una vida que ahora comprendía había estado edificada sobre la arena de una mentira. Capítulo 3. Reencuentros. Isabel levantó la mirada cuando la sombra de Mateo se proyectó sobre el estanque. Sus ojos, aún de un negro profundo, mostraron primero confusión, luego un destello de reconocimiento que iluminó su rostro entero. Por un instante fugaz, el tiempo pareció retroceder, devolviéndolos a aquellos días en que sus miradas bastaban para comunicarse. ¿Mateo? Su voz sonaba exactamente como en sus recuerdos, quizás un poco más suave, pero con la misma cadencia musical que había quedado grabada en su memoria. ¿Eres realmente tú o es otro de mis sueños? Mateo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo de aquel momento. Soy yo, Isabel, respondió con la voz quebrada por la emoción. No es un sueño. Se sentó junto a ella en el banco de piedra, manteniendo una distancia respetuosa. A pesar de los años y las circunstancias, algo primordial en él recordaba exactamente cómo comportarse en su presencia. Han pasado tantos años, murmuró ella estudiando su rostro con atención. Tienes algunas canas nuevas. Mateo no pudo evitar sonreír ante esa observación tan característica de la Isabel que recordaba, siempre directa y observadora. Y tú estás tan hermosa como el día en que nos despedimos en la estación de autobuses. Isabel cerró los ojos brevemente, como si intentara atrapar ese recuerdo específico. A veces los recuerdos se me escapan, confesó con una sonrisa triste. Los médicos dicen que es como si alguien estuviera borrando lentamente un pizarrón. Primero los bordes, luego partes del centro, hasta que solo quedan fragmentos. Sus ojos se fijaron en los de Mateo. Pero nunca te he olvidado a ti. Es curioso cómo funciona esta enfermedad. Hay días en que no recuerdo lo que desayuné, pero puedo recitar palabra por palabra la última carta que me enviaste. Mateo sintió una punzada de dolor. Aquella última carta, escrita con el corazón en la mano, donde le juraba amor eterno y le pedía que esperara su regreso. Isabel, hay algo que debes saber. Algo que acabo de descubrir. Comenzó buscando las palabras adecuadas. ¿Las cartas que te envié desde Estados Unidos? Nunca llegaron, completó ella con una serenidad sorprendente. Lo supe hace años, cuando Elena encontró una de ellas escondida en el antiguo escritorio de Guillermo. Estaba abierta, leída, pero jamás entregada. La revelación dejó a Mateo sin palabras. ¿Isabel lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me buscaste?, preguntó finalmente. Isabel dirigió su mirada hacia las carpas que nadaban plácidamente en el estanque. Para cuando descubrimos la verdad, tú ya eras un hombre casado, Mateo, con un hijo pequeño y un imperio empresarial. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en tu vida? Su voz se mantuvo firme, aunque sus ojos reflejaban un dolor antiguo. Además, Elena me convenció de que era mejor así, que algunas heridas es mejor no reabrirlas.
Mateo sintió que le faltaba el aire. La mención de su breve y fracasado matrimonio, resultado directo de su desesperación por olvidar a Isabel, añadía otra capa de tragedia a su historia. «Me divorcié hace 15 años», dijo en voz baja. «Mariana y yo nunca funcionamos, realmente como pareja. Nos separamos cuando Sebastián tenía apenas 5 años. Un silencio cargado de posibilidades perdidas se instaló entre ellos. Tan cerca después de tantos años, pero separados por un abismo de decisiones ajenas y consecuencias irreversibles. Fue entonces cuando Paloma, que había permanecido a una distancia discreta observando la escena, se acercó lentamente. Isabel la miró con curiosidad, como si acabara de notar su presencia. «¿Quién es esta niña tan linda?», preguntó con una sonrisa genuina. «Me llamo Paloma», respondió la pequeña, extendiendo su mano con una formalidad impropia de su edad. «Soy la nieta de doña Carmen. Usted aparece en mis sueños». Isabel tomó la mano de la niña entre las suyas, estudiándola con curiosidad. «¿En tus sueños? Qué coincidencia tan extraña. Yo también sueño mucho. Los médicos dicen que es parte de mi condición. A veces no sé distinguir entre lo que he soñado y lo que ha ocurrido realmente». Paloma asintió como si comprendiera perfectamente. «A mí me pasa algo parecido, pero al revés. Sueño cosas que luego ocurren». La naturalidad con que ambas hablaban sobre sus realidades alteradas conmovió profundamente a Mateo. Había algo casi mágico en ese encuentro, como si el destino finalmente estuviera corrigiendo los errores del pasado. Isabel miró nuevamente a Mateo, esta vez con una chispa de determinación en sus ojos. «No has respondido mi pregunta. ¿Por qué has venido a buscarme ahora, después de tantos años?» Mateo tomó aire, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de muchas vidas. «Anoche alguien intentó secuestrarme en mi hotel. Paloma me salvó. Ella sabía que estaba en peligro». Hizo una pausa, observando la reacción de Isabel. Y esta mañana dibujó el rostro de Guillermo con una precisión imposible para alguien que nunca lo ha visto. Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa y un atisbo de miedo cruzó su rostro. «Guillermo», murmuró. «Hace años que no escuchaba ese nombre. Elena lo mencionó la última vez que vino a visitarme. Dijo que había regresado a Monterrey y que estaba haciendo preguntas sobre ti y sobre tus negocios». Mateo frunció el ceño. Cada nueva pieza de información reforzaba sus sospechas. «¿Cuándo fue eso, Isabel? ¿Cuándo te visitó Elena por última vez?» Isabel cerró los ojos, concentrándose. «Hace 6 meses, creo, estaba nerviosa. Dijo que había encontrado algo importante, unos documentos o cartas, no recuerdo bien. Prometió volver al día siguiente para explicármelo todo, pero nunca regresó. 6 meses. Exactamente el tiempo que, según doña Carmen, Elena llevaba desaparecida. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla. Paloma, que había estado escuchando atentamente, abrió su cuaderno y mostró un nuevo dibujo. Era una representación perfecta de un manojo de cartas atadas con una cinta roja, escondidas detrás de lo que parecía ser un panel de madera. «Están en el edificio». «Viejo», explicó la niña. «Las cartas que el hombre malo escondió». Mateo estudió el dibujo con atención. Reconoció inmediatamente el panel. Formaba parte de un revestimiento de madera en la antigua oficina que compartía con Guillermo, un espacio que no había visitado en más de 20 años. «Necesito ir a ese lugar», declaró levantándose del banco. «Y creo que encontraré respuestas que nos afectan a todos». Isabel lo miró con una mezcla de temor y esperanza. «¿Volverás a contarme lo que encuentres? A veces los días son confusos para mí, pero hoy estoy aquí, Mateo, completamente presente». El empresario sintió que su corazón se contraía ante esa confesión. La enfermedad de Isabel era una ladrona cruel que le robaba no solo sus recuerdos, sino también su presente. «Volveré», prometió tomando suavemente su mano, «y esta vez nada me impedirá cumplir mi palabra». Mientras se despedían, una
enfermera se acercó discretamente. «Disculpe, señor Velázquez», dijo en voz baja. «La señorita Morales suele tener sus momentos de lucidez principalmente por las mañanas. Por las tardes, especialmente después de las 4, tiende a confundirse más». Mateo asintió agradeciendo la información. El tiempo jugaba en su contra no solo por la amenaza que representaba Guillermo, sino también por la condición de Isabel. Cada momento de claridad era un tesoro que debía aprovechar. De regreso en el automóvil, Paloma permaneció inusualmente, silenciosa, contemplando el paisaje montañoso que rodeaba la residencia. «¿Qué piensas?», le preguntó Mateo, intrigado por su repentina quietud. «Pienso que ella lo quiere mucho», respondió la niña sin apartar la mirada de la ventanilla, «y que su cabeza está llena de agujeros, pero su corazón recuerda todo». La simplicidad y profundidad de esa observación dejó a Mateo sin palabras. Esta niña, con su extraña mezcla de inocencia y sabiduría ancestral, veía las cosas con una claridad que muchos adultos jamás alcanzarían. El viejo edificio de Velázquez in Altamirano se encontraba en una zona industrial que el tiempo había transformado. Lo que antes era un área periférica de fábricas y bodegas, ahora estaba rodeado de modernos desarrollos comerciales y residenciales. La estructura, sin embargo, permanecía prácticamente igual. Un edificio de ladrillo rojo con grandes ventanales, industriales, y el antiguo logotipo de la empresa todavía visible, aunque descolorido por el sol y la lluvia. Mateo había mantenido la propiedad a pesar de no utilizarla, quizás por un sentimentalismo que nunca se había atrevido a reconocer. Ahora, mientras introducía la vieja llave en la cerradura oxidada, se preguntaba si inconscientemente siempre había sabido que algún día tendría que regresar a enfrentar su pasado. El interior olía a polvo y abandono. Rayos de luz se filtraban por las ventanas sucias, iluminando partículas que danzaban en el aire. Muebles cubiertos con sábanas blancas daban al lugar un aspecto fantasmal, como si el tiempo se hubiera detenido esperando su regreso. Paloma caminaba a su lado, observando todo con intensidad, reconociendo cada rincón como si ya hubiera estado allí antes. «Por aquí», indicó, dirigiéndose sin vacilar hacia la que había sido la oficina principal. Mateo la siguió, impresionado por la seguridad con que se movía en un lugar que supuestamente nunca había visitado. La oficina principal permanecía casi intacta, el escritorio de caoba, las estanterías repletas de archivadores, incluso el viejo sillón de cuero donde tantas veces había planeado el futuro junto a Guillermo. Paloma se dirigió directamente hacia el panel de madera que había dibujado, ubicado detrás del escritorio principal. «Está suelto», dijo, presionando suavemente los bordes. «Hay que empujar aquí y luego aquí». Con una precisión que resultaba inquietante, la niña manipuló el panel hasta que éste se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, exactamente como en su dibujo, había un paquete de cartas atadas con una cinta roja, ya descolorida por el tiempo. Mateo tomó el paquete con manos temblorosas. Eran sus cartas, las que había enviado a Isabel desde Estados Unidos, y junto a ellas otro paquete similar. Las respuestas de Isabel que nunca llegaron a sus manos. Capítulo 4. Verdades reveladas. El regreso a la mansión de Mateo en San Pedro Garza. García transcurrió en un silencio cargado de emociones. El paquete de cartas descansaba en su regazo como un tesoro recién descubierto, demasiado valioso para ser abierto apresuradamente. Cada sobre representaba un fragmento de vida robado, una posibilidad arrebatada, una decisión que nunca pudo tomar porque la verdad le fue negada. La residencia Velázquez, una imponente construcción de estilo contemporáneo con vistas privilegiadas al valle, recibió a Mateo y a Paloma con la eficiencia silenciosa de un hogar donde el lujo no había logrado desterrar la soledad. El personal de servicio observó con curiosidad a la pequeña invitada, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Las excentricidades del señor no eran asunto suyo. «Teresa, por favor, prepara la habitación de huéspedes junto a la mía», indicó,
Mateo a su ama de llaves. La señorita Paloma se quedará con nosotros por un tiempo. La mujer asintió discretamente, estudiando con mirada experta a la niña cuyo atuendo humilde contrastaba dramáticamente con el entorno. ¿Necesitará ropa nueva, señor? Puedo enviar a alguien a comprar lo necesario. Antes de que Mateo pudiera responder, Paloma intervino. Tengo toda la ropa que necesito en casa de mi abuela. Solo necesito que alguien vaya a buscarla. La seguridad con que la niña se expresaba seguía sorprendiendo a Mateo. No pedía permiso, simplemente establecía hechos, como si su presencia en aquella mansión fuera algo natural y predestinado. Por supuesto, concedió el empresario. Enviaré a alguien ahora mismo. ¿Hay algo específico que debamos traer? Paloma pareció considerar la pregunta con seriedad. Mi caja de lápices especiales están debajo de mi cama, y necesito hablar con mi abuela para explicarle todo. Mientras Teresa se retiraba para organizar los preparativos, Mateo condujo a Paloma hacia su estudio privado. Era una habitación amplia y luminosa, con ventanales que se abrían hacia las montañas y estanterías repletas de libros que rara vez leía. Un espacio diseñado para impresionar más que para ser habitado, como gran parte de su vida. Colocó el paquete de cartas sobre su escritorio y se sentó, invitando a Paloma a hacer lo mismo en un sillón cercano. La niña observaba la habitación con atención, como si estuviera comparándola con una imagen mental preexistente. Es igual a como lo dibujé, comentó señalando los detalles. El reloj antiguo sobre la chimenea, la colección de plumas estilográficas en su vitrina, incluso la disposición exacta de los marcos fotográficos sobre una mesa lateral. Mateo asintió, ya no sorprendido por estas confirmaciones de sus habilidades extraordinarias. Paloma, antes de abrir estas cartas, necesito entender mejor lo que está sucediendo. Se inclinó hacia ella buscando su mirada. ¿Desde cuándo tienes estos sueños sobre mí? ¿Y qué más has visto que aún no me has contado? La niña se acomodó en el sillón, sus pies apenas tocando el suelo. Por un momento pareció mucho más joven de lo que era, vulnerable y pequeña en aquel entorno imponente. Los sueños comenzaron cuando mi mamá Elena desapareció, explicó con voz suave. Primero soñé con ella. Estaba asustada, escribiendo algo en un cuaderno. Luego apareció el hombre del dibujo, el señor Altamirano. Él la observaba desde lejos. Después vinieron otros sueños. Usted en su oficina de la torre, la señora Isabel llorando frente a una ventana, y cartas, muchas cartas escondidas. Mateo escuchaba con atención, intentando conectar estas visiones con los hechos reales. ¿Has soñado con lo que le ocurrió a Elena? ¿Dónde podría estar ahora? El rostro de Paloma se ensombreció. No la veo claramente. Es como si estuviera en un lugar oscuro esperando algo. Pero no está. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No está donde ya no se puede regresar. Todavía siento su presencia en este mundo. La forma en que la niña evitaba mencionar directamente la posibilidad de la muerte resultaba conmovedora. Mateo asintió comprendiendo su delicadeza. ¿Y qué hay de Guillermo? ¿Has visto dónde se encuentra ahora? Paloma cerró los ojos por un momento, como consultando un archivo mental de imágenes. Está en un lugar con muchas luces, cerca del agua. Tiene papeles con su foto y otro nombre. Está esperando algo, o a alguien. La descripción, aunque vaga, hizo que Mateo pensara inmediatamente en Puerto Vallarta o Cancún, destinos turísticos donde un hombre podría fácilmente perderse, entre la multitud con una identidad falsa. Con un suspiro, Mateo dirigió su atención al paquete de cartas. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Desató cuidadosamente la cinta roja y extendió los sobres sobre el escritorio. Estaban organizados cronológicamente, cada uno con su fecha escrita en el reverso con la letra pulcra de Guillermo. Un macabro archivo de esperanzas destruidas. La primera carta de Isabel, fechada apenas una semana después de su partida a Estados Unidos, contenía palabras de amor que ahora, casi 3 décadas después, seguían teniendo el poder de conmoverlo profundamente.
Mi querido Mateo, han pasado solo 7 días desde tu partida y ya siento como si un océano de tiempo nos separara. Las calles de Monterrey parecen más grises sin tu presencia, y nuestros lugares especiales guardan ecos de risas que ahora solo resuenan en mi memoria. La carta continuaba con planes, sueños, promesas. Isabel le contaba sobre sus clases en la universidad, sus avances en la carrera de literatura que tanto amaba y cómo guardaba cada centavo para poder visitarlo en Navidad. Mateo pasó a la siguiente carta, y luego a otra, y otra más. A medida que avanzaban las semanas, el tono de Isabel pasaba de la nostalgia esperanzada a la preocupación y finalmente a la desesperación. Han pasado 3 meses sin noticias tuyas. Llamo a la residencia de estudiantes y me dicen que no. Pueden darte mensajes. He enviado 6 cartas sin respuesta. ¿Qué ha pasado, Mateo? ¿Has enfermado? ¿Has encontrado a alguien más? Por favor, una palabra tuya. Aunque sea para decirme adiós, sería mejor que este silencio que me está matando lentamente. La última carta, fechada 8 meses después de su partida, era breve y desgarradora. Hoy he tomado la decisión de no escribir más. El orgullo me dice que debería odiarte por este abandono sin explicaciones, pero mi corazón se niega a creer que el hombre que conocí, que me prometió amor eterno mirándome a los ojos, haya sido capaz de tal crueldad. Prefiero pensar que ha ocurrido algo que no puedo comprender, alguna razón poderosa que justifique este silencio. Quizás algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse y entonces sabré la verdad. Hasta ese momento, guardaré nuestros recuerdos como el tesoro más valioso que poseo. Eternamente tuya, Isabel. Mateo sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. No se molestó en ocultarlas. El dolor que sentía era demasiado profundo, demasiado puro para ser contenido. Tomó entonces el segundo paquete, sus propias cartas a Isabel, nunca entregadas. No necesitaba leerlas para recordar cada palabra, cada sentimiento plasmado en ellas. Cartas donde le contaba sobre sus estudios, sus luchas, sus sueños, donde le rogaba que respondiera, donde le juraba que su amor seguía intacto a pesar de la distancia. La última, escrita casi un año después de su partida, anunciaba su regreso a Monterrey, su deseo de verla inmediatamente, de aclarar el malentendido, de recuperar el tiempo perdido. Paloma observaba en silencio, respetando su dolor. Cuando finalmente Mateo levantó la mirada, encontró en los ojos de la niña una compasión que parecía trascender su edad. Todo este tiempo, murmuró, el empresario, más para sí mismo que para ella. Todas las decisiones que tomé basadas en una mentira. Mi matrimonio con Mariana, mi sociedad con Guillermo, el imperio que construimos juntos, todo fundado sobre una traición fundamental. La niña se acercó y con un gesto sorprendentemente maduro, colocó su pequeña mano sobre la de Mateo. Todavía hay tiempo para arreglar algunas cosas, dijo con suavidad. No todas, pero algunas importantes. Mateo asintió lentamente. Tenía razón, el pasado no podía cambiarse, pero quizás el futuro aún era maleable. Isabel seguía viva, aunque su memoria se desvanecía. Elena estaba desaparecida, pero según Paloma, aún en este mundo. Y Guillermo tendría que responder por sus actos. Como si hubiera leído sus pensamientos, Paloma añadió, «El señor Altamirano tiene miedo. Sabe que usted está cerca de descubrir la verdad. Por eso intentó llevárselo anoche». «¿Qué más sabes sobre él, Paloma?» «¿Qué has visto en tus sueños?» La niña cerró los ojos nuevamente, concentrándose. «Está desesperado. Perdió todo su dinero en negocios malos. Ahora necesita algo que usted tiene, algo importante que guarda en una caja fuerte». Mateo frunció el ceño. En su caja fuerte guardaba documentos confidenciales, pero nada que pudiera interesar especialmente a Guillermo, a menos que los títulos de propiedad, murmuró comprendiendo súbitamente. Las escrituras originales de los terrenos donde ahora se levanta la Torre Velázquez. Cuando fundaron la empresa, Mateo y Guillermo habían comprado conjuntamente aquellos terrenos
en lo que entonces era una zona poco valorada de la ciudad. Con 1900 los años, esa área se había convertido en el nuevo centro financiero de Monterrey, multiplicando exponencialmente su valor. Cuando Guillermo vendió su parte de la empresa 15 años atrás, tras una serie de desacuerdos, Mateo había adquirido su participación en los terrenos, pagando un precio justo según la valoración de aquel momento. Pero había un detalle que pocos conocían. Existía una cláusula en el contrato original que estipulaba que si alguna vez se construía un complejo comercial y residencial en esos terrenos, las ganancias deberían repartirse según la proporción inicial de inversión, independientemente de transacciones posteriores. Esa cláusula, olvidada por casi todos, podría valer ahora cientos de millones de pesos. El proyecto Nuevo Horizonte, dijo Mateo conectando finalmente las piezas. Se anunció hace 6 meses, justo cuando Elena desapareció. El Nuevo Horizonte era el ambicioso plan de desarrollo urbano que Mateo había anunciado recientemente. Un complejo que integraría la Torre Velázquez con nuevos edificios residenciales, comerciales y culturales. Un proyecto que convertiría aquellos terrenos en los más valiosos de todo Monterrey. Paloma asintió como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Elena encontró un papel importante. Lo escondió antes de desaparecer. ¿Dónde, Paloma? ¿Dónde lo escondió? La niña cerró los ojos una vez más, su rostro contrayéndose en una expresión de concentración intensa. Veo libros, muchos libros, y el nombre de la señora Isabel. Mateo reflexionó unos instantes. ¿La biblioteca universitaria? Isabel era profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Paloma negó con la cabeza. Es más pequeño. Huele a café y a papel viejo. Hay una fotografía de la señora Isabel en la pared. De pronto, Mateo comprendió. La librería Páginas de Ayer es un pequeño negocio que Isabel fundó hace años, aunque dejó de administrarlo cuando su enfermedad comenzó a manifestarse. Elena se hizo cargo después. La expresión de Paloma se iluminó con reconocimiento. Sí, allí está, entre las páginas de un libro muy especial para ustedes dos. Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. Solo podía ser un libro. 100 años de soledad. La novela que Isabel le había regalado el día de su partida, con una dedicatoria que prometía que su historia no sería como la de los Buendía, condenados a la soledad y al olvido. Una promesa que el destino, o más bien la malicia de Guillermo, se había encargado de romper. Con renovada determinación, Mateo se levantó. Debemos ir a esa librería ahora mismo, y después tenemos que poner a Isabel a salvo. Si tú mío, Guillermo intentó secuestrarme a mí, podría intentar usarla a ella para presionarme. Capítulo 5. El rescate. La librería Páginas de Ayer se encontraba en el centro histórico de Monterrey, en una callecita empedrada que parecía resistirse al paso del tiempo. Era un local pequeño pero acogedor, con escaparates de madera tallada y un toldo verde descolorido por el sol. Desde fuera podía verse la clásica disposición de estanterías hasta el techo y escaleras móviles para alcanzar los tomos más altos. Cuando Mateo y Paloma llegaron ya caía la tarde sobre la ciudad. Las farolas comenzaban a encenderse, arrojando un resplandor dorado sobre las fachadas coloniales. Un cartel en la puerta indicaba «cerrado temporalmente», pero a través del cristal podía verse luz en el interior. «Hay alguien dentro», observó Mateo, intentando distinguir movimiento entre las sombras proyectadas por las estanterías. Paloma se adelantó y, sin vacilar, golpeó 3 veces el cristal de la puerta con un ritmo peculiar. Tras unos instantes de espera, una figura se acercó cautelosamente. Era una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño y expresión recelosa. «¿Conchita?», preguntó Mateo, reconociendo a la antigua empleada de la librería. La mujer entornó los ojos estudiándolo a través del cristal. El reconocimiento iluminó su rostro y rápidamente procedió a quitar los cerrojos. «¡Don Mateo!», exclamó con sorpresa al abrir la puerta. «Han pasado años desde la última vez que lo vi por aquí. Y
Su mirada se posó en Paloma, con evidente confusión. ¿Quién es esta niña? Es una larga historia, Conchita. ¿Podemos pasar? Es importante. La mujer asintió haciéndose a un lado. El interior de la librería olía exactamente como Paloma lo había descrito. A café recién hecho y a papel antiguo, ese aroma inconfundible de los libros que han pasado por muchas manos. Estoy manteniendo el lugar en orden mientras esperamos. Noticias de Elena, explicó Conchita mientras los guiaba entre las estanterías. Abro unas horas al día para los clientes habituales, pero sin ella no es lo mismo. Mateo asintió comprensivamente. La desaparición de Elena había dejado un vacío en muchas vidas, no solo en la de Paloma y doña Carmen. Justamente por eso estamos aquí, Conchita. Creemos que Elena dejó algo importante escondido en la librería antes de desaparecer. La mujer los miró con sorpresa. ¿Algo escondido? No he encontrado nada fuera de lo común, y he limpiado cada rincón varias veces. No sería visible. Para cualquiera, intervino Paloma con su habitual seguridad. Está dentro de un libro especial, un libro que habla de una familia donde todos se llaman igual. Conchita la miró con asombro. 100 años de soledad, murmuró, la novela favorita de la maestra Isabel. Se dirigió sin dudar hacia una sección específica de la librería. A diferencia del resto del local, donde los libros estaban organizados para la venta, esta pequeña estantería contenía ejemplares personales, una colección privada no destinada al público. Aquí está la colección personal de la maestra, explicó, acariciando los lomos de los libros con afecto. Cuando comenzó a olvidar cosas, Elena trajo sus libros más queridos a la librería para preservarlos. Entre ellos, destacaba una edición antigua de 100 años de soledad, evidentemente muy consultada, con el lomo agrietado por las múltiples lecturas. Conchita lo tomó con reverencia y se lo entregó a Mateo. Este es el ejemplar que Isabel siempre mencionaba. Decía que tenía un valor especial, aunque nunca explicó por qué. Mateo recibió el libro con manos temblorosas. Lo reconoció inmediatamente. Era el mismo ejemplar que Isabel le había regalado antes de su partida a Estados Unidos. Abrió la portada y allí estaba la dedicatoria, escrita con aquella caligrafía elegante que tantas veces había admirado. Para Mateo, para que nuestra historia nunca sea de soledad. Que el tiempo y la distancia sean solo pruebas que fortalezcan lo que sentimos. Te esperaré siempre, Isabel. Una promesa que no pudo cumplir por causas ajenas a su voluntad. Una promesa interrumpida por la maldad de quien se hacía llamar amigo. Con cuidado. Mateo comenzó a hojear el libro, buscando alguna anomalía, alguna marca o señal. Fue Paloma quien con su extraordinaria intuición le indicó dónde buscar. En la página donde habla de los pergaminos, dijo, como si estuviera leyendo instrucciones de un guión invisible. Mateo se dirigió al final de la novela, donde Aureliano Babilonia finalmente descifra los pergaminos de Melquíades y comprende que está leyendo la historia de su propia familia y su inminente desaparición. Entre esas páginas, cuidadosamente doblado, encontró un documento legal, una copia del contrato original de compra de los terrenos donde ahora se erigía la Torre Velázquez, con la cláusula subrayada en rojo. Aquí está, murmuró, examinando el documento. La prueba de que Guillermo sigue teniendo derechos sobre el proyecto Nuevo Horizonte. Junto al contrato había una nota escrita a mano por Elena. Mateo, si estás leyendo esto, significa que he logrado que esta información llegue a tus manos. Guillermo ha regresado y está buscando desesperadamente este documento. Me ha amenazado. Necesito desaparecer por un tiempo, pero quería asegurarme de que supieras la verdad. También debes saber que Isabel nunca te olvidó. Las cartas que nunca recibiste están en el antiguo edificio de tu empresa. Guillermo fue quien las interceptó. Cuida de mi madre y de Paloma. Volveré cuando sea seguro. Elena. Mateo sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio al confirmar que Elena estaba viva y se había ocultado voluntariamente. Ira renovada hacia Guillermo.
y una profunda gratitud hacia Elena, quien había arriesgado su seguridad para revelarle la verdad. «Elena está bien», dijo mostrándole la nota a Paloma. Se escondió para protegerse. La niña asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Está en un lugar con montañas y mucho verde, con una amiga que tiene el pelo rojo». Mateo recordó inmediatamente a Sofía, una amiga de Elena que se había mudado a un pequeño pueblo en la Sierra de Arteaga, a pocas horas de Monterrey. Era una pintora con un inconfundible cabello rojizo que había dejado la ciudad buscando inspiración en la naturaleza. «Creo saber dónde está», dijo, sintiendo que por fin las piezas encajaban. «Pero antes de ir a buscarla, debemos poner a Isabel a salvo. Si Guillermo descubre que estamos tras la verdad, podría intentar usarla como moneda de cambio». Se despidieron rápidamente de Conchita, quien prometió mantener absoluta discreción sobre su visita. De vuelta en el automóvil, Mateo llamó a su jefe de seguridad para organizar el traslado de Isabel a su residencia. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, dando paso a un crepúsculo que teñía el cielo de Monterrey con tonos violáceos y anaranjados. Mientras se dirigían hacia la residencia Santa María, Paloma se mantuvo inusualmente silenciosa, con la mirada fija en la ventanilla. De pronto, se enderezó en su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Tenemos que darnos prisa», exclamó con urgencia. «El hombre malo ya está allí». Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. Presionó el acelerador mientras marcaba frenéticamente el número de la residencia. Nadie respondía. Intentó entonces llamar a su equipo de seguridad, quienes confirmaron que estaban a 10 minutos de llegar al lugar. «Demasiado tarde», murmuró Paloma, con los ojos cerrados en concentración. «Están sacándola por la puerta trasera». Un auto negro. La descripción era demasiado vaga para ser de utilidad, pero Mateo confiaba ya plenamente en las visiones de la niña. Al llegar a la residencia, encontraron al personal en estado de confusión. Un hombre que se había identificado como sobrino de Isabel había llegado con documentación aparentemente legal para trasladarla a otra institución. La habían sacado hacía apenas 20 minutos. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó Mateo con urgencia a la recepcionista. Alto, delgado, de unos 60 años, cabello entrecano, una cicatriz junto a la ceja izquierda. Guillermo, sin duda. Mateo sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su interior, formando una combinación explosiva. Necesitaba pensar con claridad, anticiparse a los movimientos de su antiguo socio. ¿Dijo a dónde la llevaba? Mencionó una clínica privada en San Pedro, respondió la mujer, consultando los papeles que había dejado. La Clínica del Valle. Mateo conocía el lugar. No era una clínica especializada en trastornos de memoria, sino una instalación médica general. Era evidente que Guillermo no tenía intención de proporcionar a Isabel los cuidados especializados que requería. «Paloma, ¿puedes ver dónde está Isabel ahora?», preguntó volviéndose hacia la niña. La pequeña cerró nuevamente los ojos, concentrándose intensamente. «No van a ninguna clínica», dijo después de 1900 unos momentos. «Se dirigen hacia el norte, hacia una casa junto a un lago. Isabel está confundida, no entiende lo que está pasando. El hombre malo le dice que usted la envió allí para protegerla». Mateo reflexionó rápidamente. Una casa junto a un lago, hacia el norte, solo podía ser la presa de la Boca, o más probablemente, la presa Rodrigo Gómez, conocida como La Presa, un lugar donde muchas familias adineradas de Monterrey tenían casas de descanso. Recordó entonces que Guillermo poseía una propiedad, allí una casa que habían visitado juntos en los buenos tiempos, para fines de semana de pesca y barbacoas. «Ya sé dónde la lleva», dijo, marcando nuevamente a su equipo de seguridad para darles las nuevas coordenadas. «Vamos, no hay tiempo que perder». El camino hacia la presa transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por las ocasionales actualizaciones de Paloma sobre lo que veía. Según la niña, Isabel estaba ahora en una habitación con vista al agua, todavía confundida pero tranquila. Guillermo esperaba en el piso inferior, visiblemente nervioso,
consultando constantemente su teléfono. La noche había caído completamente cuando llegaron a la entrada del complejo residencial que rodeaba el lago. La seguridad privada del lugar les impidió inicialmente el paso, pero el nombre de Mateo Velázquez abrió puertas que parecían cerradas. Pocos en Nuevo León se atreverían a negar el acceso al empresario más influyente del estado. Con las luces apagadas, el vehículo avanzó lentamente por los caminos serpenteantes que bordeaban la presa. Mateo recordaba perfectamente la ubicación de la casa de Guillermo, una construcción de estilo rústico con amplios ventanales, situada en un promontorio que ofrecía vistas privilegiadas al agua. «Mi equipo de seguridad rodeará la propiedad», explicó Mateo a Paloma en voz baja mientras se acercaban. «Pero entraremos solos tú y yo. Guillermo no esperará que una niña lo enfrente, y ese será nuestro elemento sorpresa». La pequeña asintió con una seriedad impropia de su edad. No mostraba miedo, solo una determinación tranquila que seguía asombrando a Mateo. Dejaron el vehículo a cierta distancia y se aproximaron a pie, aprovechando la oscuridad y la vegetación para ocultarse. La casa estaba iluminada parcialmente, con luz visible solo en la planta baja. Desde una de las ventanas, Mateo pudo distinguir la silueta de Guillermo, paseándose nerviosamente por lo que parecía ser la sala principal. «Isabel está arriba», susurró Paloma señalando una ventana del segundo piso donde la luz acababa de encenderse. «Está buscando algo en su bolso. No recuerda cómo llegó allí». Mateo asintió, evaluando la situación. Sabía que una confrontación directa podría poner en riesgo a Isabel. Necesitaban una estrategia más sutil. «Paloma, ¿puedes acercarte a esa ventana lateral?», preguntó señalando una pequeña abertura que daba a lo que parecía ser la cocina. «Guillermo no te conoce. Si te ve, pensará que eres una niña del vecindario que se ha perdido. Distráelo mientras yo entro por la puerta trasera». La niña asintió, y con la agilidad de un gato, se deslizó entre los arbustos hasta alcanzar la ventana indicada. Mateo la observó tocar el cristal con determinación. Momentos después, vio a Guillermo dirigirse hacia la cocina, visiblemente contrariado por la interrupción. Era el momento. Aprovechando la distracción, Mateo se dirigió hacia la puerta trasera. Estaba cerrada pero no con llave. Con extremo cuidado la abrió lo suficiente para deslizarse dentro de la casa. Se encontró en un pequeño vestíbulo que conectaba con el comedor. Desde allí podía escuchar la voz de Guillermo en la cocina hablando con Paloma. «¿Qué haces aquí, niña? Es propiedad privada». «Me perdí», respondía Paloma con voz inocente. «Estaba jugando cerca del lago y ya no sé cómo volver a casa de mi tía. ¿Puede ayudarme, señor?». Guillermo parecía irritado pero no sospechoso. «Perfecto». Mateo avanzó sigilosamente hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Si lograba llegar hasta Isabel antes de que Guillermo notara su presencia, tendrían ventaja. Los escalones crujieron levemente bajo su peso, pero el sonido quedó enmascarado por la conversación que continuaba en la cocina. Paloma estaba haciendo un excelente trabajo manteniendo a Guillermo ocupado, inventando una elaborada historia sobre un perro perdido y una familia preocupada. Al llegar al segundo piso, Mateo se orientó hacia la habitación iluminada. La puerta estaba entreabierta. Con infinita cautela la empujó lo suficiente para ver el interior. Isabel estaba sentada junto a la ventana, contemplando el reflejo de la luna sobre el agua. En la penumbra, con su perfil recortado contra la luz plateada, parecía una aparición del pasado. La mujer que había amado y perdido, la mujer a quien el destino le devolvía en circunstancias imposibles. «Isabel», llamó suavemente, entrando en la habitación. Capítulo 6. Reescribiendo el destino. Isabel se volvió lentamente al escuchar su nombre. Sus ojos, aún hermosos a pesar del tiempo y la enfermedad, reflejaron primero confusión, luego un destello de reconocimiento que iluminó su rostro entero. «¿Mateo?», susurró, como si temiera que pronunciar su nombre en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. «¿Eres tú realmente o es otro de mis sueños?». «Soy yo, Isabel».
respondió él acercándose con cautela. He venido a llevarte a casa. Ella frunció el ceño, intentando organizar sus pensamientos dispersos. Pero ese hombre, Guillermo, dijo que tú me habías enviado aquí, que era por mi seguridad. Mateo se arrodilló frente a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Fue una mentira, Isabel. Guillermo te trajo aquí contra tu voluntad. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Hay mucho que necesito explicarte, pero ahora debemos salir de aquí antes de que regrese. Isabel asintió lentamente. Algo en la gravedad de Busindostedt, su expresión pareció atravesar la niebla de su memoria, conectándola con la realidad del momento. Nunca confié en él, murmuró, mientras Mateo la ayudaba a ponerse de pie. Incluso antes, cuando éramos jóvenes, había algo en su mirada cuando te observaba, algo oscuro. Mateo sintió un escalofrío al escuchar esa observación. ¿Cuántas señales había ignorado por lealtad mal entendida? ¿Cuántas veces había justificado comportamientos cuestionables en nombre de la amistad y los negocios compartidos? Comenzaron a avanzar hacia la puerta cuando el sonido de pasos en la escalera los paralizó. Guillermo había terminado su conversación con Paloma y se dirigía al segundo piso. No había tiempo para escapar. «Quédate detrás de mí», indicó Mateo a Isabel, colocándose protectoramente frente a ella. La puerta se abrió completamente y allí estaba Guillermo Altamirano, su antiguo socio y amigo, ahora convertido en el arquitecto de su mayor dolor. Los años no habían sido amables con él. Su rostro mostraba profundas arrugas de preocupación, y su elegancia de antaño había sido reemplazada por una apariencia descuidada que revelaba tiempos difíciles. «Mateo», dijo sin mostrar sorpresa alguna, «sabía que vendrías. Esa niña en la cocina fue demasiado conveniente para ser coincidencia. Debí imaginar que era una distracción». Mateo dio un paso al frente, interponiéndose firmemente entre Guillermo e Isabel. «Se acabó. Guillermo, sé todo lo que hiciste. Las cartas interceptadas, la manipulación, todo». Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro del hombre mayor. «¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Denunciarme a la policía por cartas robadas hace 30 años? El delito ya prescribió, amigo mío». «No se trata de justicia legal», respondió Mateo con frialdad. «Se trata de la vida que nos robaste, a Isabel y a mí». Guillermo soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿La vida que les robé? Te hice un favor, Mateo. ¿Crees que habrías construido el Imperio Velázquez si hubieras estado atado a una profesora de literatura? El amor es una distracción para hombres como nosotros». Isabel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «No tienes ni idea de lo que es el amor, Guillermo», dijo con una claridad sorprendente, como si la presencia de Mateo hubiera despejado momentáneamente las brumas de su memoria. «Por eso has pasado toda tu vida intentando destruirlo en otros». Guillermo la miró con una mezcla de desprecio y algo más complejo, algo que podría interpretarse como envidia o incluso anhelo. «Siempre tan poética, Isabel. Pero la poesía no construye imperios ni cambia el mundo. Tampoco la ambición desmedida», intervino una voz desde la puerta. Todos se volvieron para encontrar a Paloma, de pie en el umbral, con una expresión de sabiduría impropia de su edad. «Tu tiempo se acaba, señor Altamirano», continuó la niña con calma. «Las personas que usted lastimó están reuniéndose para hacer justicia». Como para confirmar sus palabras, se escuchó el sonido de vehículos aproximándose a la casa. El equipo de seguridad de Mateo, sin duda, junto con la policía que había sido alertada. Guillermo palideció visiblemente. La fachada de control que había mantenido comenzaba a resquebrajarse. «Esto no termina aquí, Mateo», advirtió, aunque su voz había perdido firmeza. «Tengo pruebas, documentos que demuestran mi derecho sobre el proyecto Nuevo Horizonte. No puedes simplemente hacerme a un lado». Mateo sacó del bolsillo interior de su chaqueta el contrato que habían encontrado en la librería. «¿Te refieres a esto? Elena lo encontró antes de que tú pudieras poner tus manos sobre él. Y ahora está a salvo, lejos de tu alcance.
La mención de Elena pareció desestabilizar aún más a Guillermo. «Elena», murmuró. «Ella no entiende. Solo quería protegerla». «¿Protegerla?», intervino Paloma nuevamente. «La perseguiste hasta que tuvo que esconderse. La amenazaste». El sonido de la puerta principal siendo abierta interrumpió la confrontación. Pasos firmes ascendían por la escalera. Momentos después, 2 oficiales de policía y el jefe de seguridad de Mateo aparecieron en el pasillo. «Señor Velázquez», saludó uno de los oficiales, «recibimos su llamada sobre un posible secuestro». Guillermo intentó protestar, pero los acontecimientos se desarrollaban ya fuera de su control. Mientras los oficiales tomaban declaraciones preliminares y escoltaban a todos fuera de la habitación, Mateo mantuvo a Isabel firmemente a su lado, como si temiera que pudiera desvanecerse si la soltaba. Las siguientes horas transcurrieron en 1911, un torbellino de declaraciones, papeleo legal y explicaciones. La noche avanzaba mientras Mateo, Isabel y Paloma esperaban en la sala principal de la comisaría de San Pedro. Guillermo había sido detenido preventivamente mientras se investigaban los cargos de secuestro e intento de extorsión. Fue cerca de la medianoche cuando una figura familiar apareció en la entrada de la comisaría, Elena Morales, con el cabello recogido en una trenza descuidada y expresión de preocupación. A su lado, una mujer pelirroja que Mateo reconoció como Sofía, la amiga pintora. «¡Mamá!», exclamó Elena al ver a Isabel corriendo a abrazarla. «Gracias a Dios que estás bien». El reencuentro fue conmovedor. Isabel, en uno de sus momentos de lucidez, reconoció inmediatamente a su hija y la abrazó con fuerza. Paloma se unió al abrazo, completando el cuadro familiar que había sido fragmentado por la maldad y la ambición. Más tarde, cuando los trámites legales fueron completados y pudieron finalmente abandonar la comisaría, Mateo ofreció su residencia como refugio temporal para todos. La madrugada los encontró reunidos en la amplia sala de estar de la mansión Velázquez, compartiendo historias y reconstruyendo el rompecabezas de sus vidas separadas. Elena explicó cómo había descubierto la verdad sobre Guillermo mientras organizaba los archivos antiguos de la librería. Encontró correspondencia que sugería su interferencia en la relación entre Mateo e Isabel. Cuando confrontó a Guillermo, éste la amenazó, obligándola a ocultarse con la ayuda de su amiga, Sofía. «Sabía que eventualmente intentaría usar a mamá para presionarte», explicó Elena a Mateo. «Por eso dejé las pistas en el libro, esperando que algún día las encontraras. Pero nunca imaginaste que sería Paloma quien nos reuniría a todos», comentó Isabel, acariciando el cabello de la niña que dormitaba apoyada en su regazo. Mateo observaba la escena con una mezcla de emociones. Después de tantos años de soledad, su casa estaba llena de vida, de conversaciones, de presencias que de alguna manera siempre habían pertenecido allí. «¿Qué pasará ahora con Guillermo?», preguntó Elena, expresando la preocupación que todos compartían. «Enfrentará cargos por el secuestro de Isabel y el intento de secuestro contra mí», respondió Mateo. «En cuanto a sus reclamaciones sobre el proyecto Nuevo Horizonte», hizo una pausa, reflexionando. «Legalmente, tiene derecho a una compensación por la cláusula del contrato original, y se la daré». Todos lo miraron con sorpresa. «¿Después de todo lo que hizo?», cuestionó Elena con incredulidad. Mateo asintió lentamente. «No por él, sino por mí. No quiero que el resentimiento y la venganza marquen este nuevo comienzo». Su mirada se dirigió hacia Isabel. «Ya hemos perdido demasiado tiempo, por causa del odio y la ambición». La mañana los sorprendió aún conversando. El sol de Monterrey se filtraba por los amplios ventanales, bañando la estancia con una luz dorada que parecía augurar nuevos tiempos. Paloma, despierta nuevamente, dibujaba en su cuaderno con concentración, mientras los adultos discutían planes para el futuro. «¿Qué estás dibujando, cariño?», preguntó Isabel, acercándose a la niña. Paloma le mostró el boceto. Era un edificio moderno, con amplios jardines y el nombre Biblioteca Isabel Morales inscrito en la entrada.
Mateo, que se había acercado también, sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer el lugar exacto. Era parte del proyecto Nuevo Horizonte, un espacio que había designado para instalaciones culturales. «Es precioso, Paloma», comentó Isabel admirando el dibujo. «¿Es un lugar que has visto en tus sueños?» «Es un lugar que existirá», respondió la niña con su característica seguridad. «Será parte de la nueva ciudad que el señor Mateo está construyendo». Isabel miró a Mateo con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Es cierto eso?» El empresario sonrió, sintiendo que una idea que había estado formándose inconscientemente en su mente tomaba forma definitiva. «Lo será ahora», declaró con determinación. «El proyecto Nuevo Horizonte incluirá una biblioteca pública que llevará tu nombre, Isabel, un espacio dedicado a la literatura, el arte y la memoria». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Incluso en sus días de mayor confusión, la literatura había sido su ancla, su conexión con el mundo y consigo misma. «Eso sería maravilloso», murmuró, visiblemente emocionada. «Pero no sé si merezco tal honor». «Nadie lo merece más que tú», aseguró Mateo, tomando sus manos entre las suyas. «Has dedicado tu vida a mantener viva la magia de las palabras. Ahora es tiempo de que esa dedicación sea reconocida». Semanas después, la vida en la mansión Velázquez había adquirido una nueva rutina. Isabel se había instalado en una suite especialmente acondicionada para sus necesidades. Elena había regresado a la librería, ahora con seguridad adicional proporcionada por Mateo, y Paloma, por decisión unánime, permanecía bajo la custodia compartida de doña Carmen y la nueva familia formada en la residencia. El caso legal contra Guillermo avanzaba. Sorprendentemente, había optado por declararse culpable de los cargos menores, quizás buscando una sentencia reducida. Como había prometido, Mateo reconoció su derecho a una compensación financiera por el proyecto Nuevo Horizonte, aunque bajo estrictas condiciones que incluían tratamiento psicológico obligatorio y la prohibición de acercarse a cualquier miembro de la familia. Una tarde particularmente hermosa de principios de otoño, mientras Isabel y Mateo disfrutaban del atardecer en la terraza, ella tuvo uno de esos momentos de claridad absoluta que se volvían cada vez más escasos. «¿Sabes qué es lo más cruel de esta enfermedad?», comentó, contemplando el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras el perfil del Cerro de la Silla. «No es olvidar los nombres o las fechas, es sentir que los recuerdos están ahí, justo fuera de tu alcance, como libros en un estante demasiado alto». Mateo la escuchaba con atención, valorando cada momento de lucidez como el regalo precioso, que era: «Pero hay algo que nunca he olvidado, ni en mis días más confusos», continuó ella, volviéndose para mirarlo directamente. «La sensación de tu mano sosteniendo la mía, el sonido de tu risa, la seguridad que sentía a tu lado». Conmovido por esa confesión, Mateo tomó su mano con delicadeza. «Isabel, hay algo que he querido preguntarte desde que nos reencontramos», dijo reuniendo valor. «Sé que nuestras circunstancias son complicadas. Sé que el tiempo ha pasado y que tu condición presenta desafíos. Pero si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo». Se arrodilló frente a ella, sosteniendo aún su mano. «Isabel, Morales, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? Para compartir los días buenos y acompañarnos en los difíciles, para recuperar algo del tiempo que nos fue robado». Los ojos de Isabel se iluminaron con una claridad que desafiaba a la enfermedad. «Mateo Velázquez», respondió con voz firme. «He esperado esta pregunta durante 30 años. Mi respuesta ahora es la misma que habría sido entonces. Sí, con todo mi corazón». La boda se celebró 3 meses después, en los jardines de la mansión. Fue una ceremonia íntima, con solo los más cercanos como testigos: Elena, Paloma, doña Carmen, Sebastián, el hijo de Mateo, y unos pocos amigos leales. Isabel tuvo un día excepcionalmente bueno. Vestida con un elegante traje color marfil y el cabello adornado con pequeñas flores blancas, irradiaba una felicidad que parecía iluminarla desde dentro. Mateo, a su lado,
Apenas podía creer que el destino les hubiera concedido esta segunda oportunidad. Paloma fue la encargada de llevar los anillos. Caminaba con paso seguro, sosteniendo la pequeña almohadilla con la solemnidad de quien comprende perfectamente la importancia del momento. Sus ojos, grandes y sabios, reflejaban la satisfacción de ver cumplida una visión que había guiado sus pasos desde el principio. Cuando llegó el momento de los votos, Isabel habló con una claridad sorprendente. Mateo, la vida nos separó una vez, pero nunca logró romper el hilo invisible que conectaba nuestros corazones. Prometo amarte cada día que me quede, con la memoria que me reste y el corazón completo que siempre ha sido tuyo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mateo mientras respondía. Isabel, te prometo que cada día juntos valdrá por los miles que perdimos, que cuidaré de ti en la salud y en la enfermedad, con la devoción de quien ha conocido la vida sin ti y nunca quiere volver a experimentarla. La recepción que siguió fue sencilla pero emotiva. Bajo las estrellas de Monterrey, la nueva familia Velázquez Morales celebraba no solo una unión, sino un renacimiento. El pasado, con sus traiciones y pérdidas, comenzaba a sanar. Un año después, la Biblioteca Isabel Morales abría sus puertas como parte del complejo Nuevo Horizonte. Era un edificio impresionante, diseñado para honrar tanto la arquitectura tradicional de Monterrey como las tendencias contemporáneas. Amplios espacios llenos de luz natural, jardines interiores y secciones especializadas en literatura latinoamericana formaban parte del ambicioso proyecto. Isabel, en silla de ruedas pero con la mirada brillante, cortó el listón inaugural. A su lado Mateo, Elena y Paloma completaban el cuadro familiar. La niña, que ya se acercaba a la adolescencia, había desarrollado nuevos intereses, además de sus dones premonitorios. La literatura y el arte ocupaban ahora gran parte de su tiempo. La biblioteca incluía una sección especial dedicada a la memoria, con programas específicos para personas con Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo. El proyecto, inspirado directamente en la condición de Isabel, se había convertido en referente nacional para el tratamiento humanizado de la enfermedad. Esa noche, mientras la familia celebraba el éxito de la inauguración en la intimidad de su hogar, Paloma se acercó a Isabel con su cuaderno de dibujos. «Tengo algo para ti», dijo entregándole su más reciente creación. Era un boceto de una escena familiar, todos ellos en un picnic bajo árboles florecidos, riendo juntos. El dibujo transmitía una sensación de paz y felicidad tan tangible que casi podía sentirse. «Es nuestro futuro», explicó Paloma con una sonrisa. «La próxima primavera, en el parque de la biblioteca. Será un día perfecto». Isabel contempló el dibujo con emoción, pasando suavemente los dedos sobre los trazos que representaban a su familia reunida. «Es hermoso, Paloma», murmuró. «¿Sabes? A veces pienso que fuiste enviada a nuestras vidas como un ángel guardián para corregir los errores del pasado». La niña negó suavemente con la cabeza. «No vine a corregir el pasado», respondió con esa sabiduría que seguía, asombrando a todos. «Vine a construir el futuro, y ahora por fin está completo». Mateo, que había escuchado la conversación, se acercó y abrazó a ambas. En su corazón sabía que Paloma tenía razón. El futuro, con todas sus posibilidades, se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores del amor, la verdad y la redención. La historia de Mateo e Isabel, interrumpida una vez por la maldad y la envidia, continuaba ahora con un nuevo capítulo. No era una historia perfecta, con Isabel luchando contra su enfermedad y los recuerdos del pasado a veces